Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Efesios 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora aquí tenemos un pasaje de las Escrituras, el cual, para efectos de un sermón, hemos titulado Perfeccionando a los Santos. En el Sermón del Monte, Jesús hizo una declaración más bien contundente, estremecedora. Él dijo, «Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Ahora eso realmente eleva el estándar, muy por encima de lo que podríamos pensar. Nuestro Señor pidió de los judíos perfección. Ahora esa declaración realmente en una frase simple da la voluntad de Dios para los hombres. Dios quiere que seamos perfectos. El deseo de Dios desde la caída del hombre fue llamar a un pueblo redimido, a un grupo de personas redimidas para que sean perfectas. La perfección de los santos, entonces, es el plan redentor de Dios desde la eternidad pasada. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de perfeccionar a los santos? Permítame hacer algunas distinciones claras para comenzar. Hay tres tipos de perfección de los que habla la Biblia. El primero es lo que llamamos perfección posicional. Perfección posicional. Esto es que somos perfectos en Cristo delante de Dios. En 1 Corintios 2:6 hemos estado viendo nuestro estudio de 1 Corintios. Pablo dice, hablamos sabiduría entre aquellos que son perfectos. Y ahí él hace referencia a creyentes. Cuando usted creyó en Cristo, cuando usted lo recibió posicionalmente delante de Dios a través de la salvación, usted se volvió a los ojos de Dios perfeccionado en Cristo. En Colosenses 2:10 las Escrituras dicen, y vosotros estáis ¿qué? Completos en Él. En Hebreos 10:14 el escritor dice, porque por una sola ofrenda Él ha perfeccionado para siempre a los que son suyos. Entonces, desde el punto de vista posicional, esto es nuestra posición delante de Dios, somos hechos perfectos cuando creímos en Jesucristo. Cuando el pecado es pagado y quitado como una barrera entre nosotros y Dios, en Cristo somos hechos perfectos. El segundo tipo de perfección es la perfección definitiva. Esto es algo que todavía no hemos experimentado, pero experimentaremos en el futuro. En Hebreos 12:23 se refiere a la iglesia de los primogénitos, los que están escritos en el cielo, Dios el juez de todos, y los espíritus de los hombres justos hechos perfectos. Los espíritus de los hombres justos hechos perfectos. Lo que significa son santos que han sido llevados al cielo. Ahora, cuando Pablo en Filipenses 3 habla de su muerte y resurrección, él dice, no que lo haya alcanzado ya, Filipenses 3:12, ni que ya sea perfecto. Él está viendo hacia adelante, hacia su perfección definitiva cuando Él sea como Cristo. Entonces hay una perfección posicional, la cual es nuestra ahora. No necesitamos preocuparnos por esa, está hecha. Hay una perfección definitiva, la cual es nuestra en el futuro, por la cual no podemos hacer nada hasta que salgamos de este mundo. Y hay una tercera área de perfección, y eso es lo que llamamos la perfección experimental. Y esta es la vida práctica día tras día de un creyente. Y este es el énfasis que el apóstol Pablo quiere hacer en Efesios capítulo 4. La perfección posicional, eso ya está cubierto. La perfección definitiva, eso será cubierto. En lo que debemos trabajar es en la perfección experimental. Este es el punto de nuestra vida cristiana en el que nos volvemos perfectos en práctica. Ahora observen el versículo 12.
La razón por la que hay evangelistas y pastores maestros, así como lo vieron apóstoles y profetas, es para perfeccionar a los santos. Ahora, observe eso. Esos hombres no podrían hacer de su perfección perfecta. Solo Cristo podía hacer eso. Esos hombres no pueden hacerlo perfecto de manera definitiva. Solo Dios puede hacer eso. Pero somos llamados a llevar a los santos a un tipo de perfección práctica, y de eso es de lo que trata este pasaje. Ahora, la palabra perfeccionar merece nuestra atención. Es la palabra en el griego kantartizo, es la palabra de raíz. Significa estar totalmente equipado, crecido de manera plena, maduro, completo, total. Dios no está demandando de nosotros una perfección sin pecado. Si Él estuviera demandando eso, no podríamos cumplir eso y estaremos en muchos problemas. Dios no está pidiendo que haya una perfección sin pecado, pero Él está pidiendo una madurez completamente equipada, que llegue al máximo nivel, madura, completa, como sea tan parecida a Cristo como sea posible en este mundo. Dios está pidiendo que maduremos y lleguemos a la semejanza a Cristo, y amados, nada menos que eso satisface a Dios. Los estándares de Dios deben ser absolutos y deben ser elevados, y Él no se conforma con nada menos. Esa es la razón por la que 2 Corintios 7:1 dice, debemos perfeccionar la santidad. Ahora, en eso consiste esta época de la iglesia. Y en eso se concentra esta iglesia. Y en esto consiste el ministerio. Este es el propósito de la iglesia. El propósito de su liderazgo consiste en llevar a los creyentes a la perfección. Ahora, Dios usa muchas cosas para llevarlo a la madurez, muchas cosas. Una cosa que Él usa, claro, es el Espíritu Santo. Gálatas 3:3 indica que usted, habiendo comenzado en el Espíritu, no podría nunca ser perfeccionado por la carne. La implicación ahí es que solo podría ser hecho perfecto en el Espíritu en el cual usted comenzó. El Espíritu Santo es la persona divina de la Trinidad involucrada en la madurez de los santos. Gálatas 3:3. Entonces, la obra del Espíritu es madurez, madurar a los santos. Y otra cosa que Dios hace en su vida para traer madurez es que lo lleva a las pruebas. En Santiago 1:2 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta o completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios va a enviar pruebas para hacerlo madurar. En 1 Pedro 5:10 dice que Dios va a hacerlo sufrir antes de que usted sea perfecto. Entonces, la obra del Espíritu es hacerlo maduro. La obra de las pruebas y el sufrimiento es hacerlo maduro. Y hay un tercer agente en su madurez, y esa es la palabra de Dios. En 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. La palabra de Dios es el agente de la perfección. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien, entonces el Espíritu Santo está trabajando en su madurez. Las pruebas y el sufrimiento están trabajando en su madurez. La palabra de Dios está trabajando en su madurez para hacerlo maduro. Ahora observe esto. Yo no necesito ayudar al Espíritu Santo, ¿verdad? Él puede cumplir su propia obra. Él nunca ha dicho, John, ¿me podrías ayudar? Él no me necesita, entonces yo no necesito estorbarlo. Y yo no necesito hacerlo sufrir y darle pruebas en su vida. Dios se va a encargar de eso. Pero el área en la que estoy involucrado para perfeccionar a los santos es el área de usar la palabra de Dios para llevarlo a la madurez, y eso es lo que esto está diciendo. Él ha dado evangelistas y pastores maestros a fin de madurar a los santos, no por sufrimiento y pruebas, sino por el uso de la palabra. El propósito, entonces, de todo lo que ocurre en su vida, la palabra, la obra del Espíritu, las pruebas, el sufrimiento, todas esas cosas deben traer madurez práctica y experimental para hacerlo maduro, para hacerlo que crezca completo, esté totalmente equipado. Al final de la carta a los Hebreos, esta fue la bendición final. Versículo 20 en el capítulo 13. El Dios de paz que trajo de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, Él mismo os perfecciona en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Esta es la bendición. Pablo le dijo a los Corintios, sed perfectos. Este fue el deseo, esta fue la meta de la vida práctica del cristiano a través del ministerio del Espíritu, a través de pruebas, a través de sufrimiento, a través de la palabra. Ahora, hombres dotados son entonces dados a la iglesia. Lo dice de manera clara, porque, dice en el versículo 12, o para o a fin de perfeccionar a los santos. Los pastores maestros, los evangelistas, los que fundaron iglesias en tiempos bíblicos, fueron los catalizadores para echar a andar la madurez de los santos hasta que el cuerpo entero sea edificado.
Ahora, en este pasaje encontramos 3 características enfatizadas acerca de la perfección. Veámoslas. Número 1 es el progreso a la perfección. Número 2 es el propósito en la perfección. Número 3, el poder de la perfección. El progreso a la perfección, versículos 11 y 12, muy simple. Algunos apóstoles, algunos profetas, otros evangelistas y pastores maestros. Creemos que eso se refiere a pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora notará que hay un progreso aquí. Paso número 1 es este: los hombres dotados equipan a los santos. La palabra perfeccionar puede ser equipar o madurar, lo que sea. Él dio, versículo 11, ¿quién dio? Cristo dio. ¿Él dio qué? Algunos hombres, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. ¿A quién? A la iglesia. ¿Con qué razón? Para perfeccionarla, para hacerla madura. Son trofeos en su conquista sobre Satanás en la cruz. Son regresados a la iglesia como dones con el propósito de madurar y equipar a los santos. Ahora, nuestras tareas, dadas por nosotros por Dios, consiste en traerlos a ustedes, llevarlos a la madurez, llevarlos a un término de madurez, a un individuo totalmente crecido en Cristo y en la palabra, amados, y nunca se queda corto de eso. La gente me ha preguntado una y otra vez, ¿cuál es mi meta en el ministerio? Y casi cada vez que tengo una entrevista con alguien, me preguntan, ¿cuál es mi meta en el ministerio? Y siempre digo, simplemente mi meta es llevar a los santos que Dios me ha dado a la madurez. No me interesa meter a más gente en este edificio de los que alguien tiene en su edificio. No estoy involucrado en algún tipo de una psicosis de éxito que dice, el éxito está basado en cuántas personas tienes. Eso simplemente no es bíblico. Mi propósito no es llenar un edificio. Dios no dijo que Él ha dado a algunos evangelistas y pastores maestros para llenar el edificio. Ese no es el propósito. Ni siquiera es salvar a gente. La obra de un evangelista, amados, no solo era llevar a gente a Cristo, no. Era llevarlos a la madurez en Cristo. No es un concepto bíblico el que un evangelista es un hombre con 50 sermones y 50 trajes que continuamente está viajando. No. El concepto bíblico de un evangelista es el mismo que del pastor maestro. Él tiene la misma responsabilidad. La única diferencia es que él iba a áreas donde Cristo no había sido nombrado. Y nuestra tarea dada por Dios no consiste en llenar un edificio. Un joven vino a Spurgeon una vez y le dijo, tengo una queja. Mi congregación es demasiado pequeña. Spurgeon dijo, bueno, quizás es tan grande como quisieras dar cuenta por ella en el día del juicio. Bastante buena su respuesta. No eres responsable por cuántos, eres responsable por qué tipo. Mi responsabilidad como ministro del Evangelio, como maestro de la Biblia, no es presentar un programa. La responsabilidad que tengo para con ustedes no es proveer el programa social más grande como sea posible en esta iglesia. Mi responsabilidad para con ustedes no es asegurarme de que sean entretenidos. La tarea que tengo, dicha de una manera simple, es equipar a los santos. Y amados, los apóstoles de la primera iglesia entendieron esto. Hombre, lo entendieron de manera total. Simplemente para darles un vistazo de lo claro que era esto en su mente, escuchen lo que Pablo dijo en Colosenses 1:28. Refiriéndose a Cristo como el antecedente a la palabra en quien, dice, Cristo a quien predicamos, ahora escuche, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, dándole toda la sabiduría de Dios, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Pablo dijo, la meta de mi ministerio es madurar a los santos para edificarlos, no solo para que dejen de ser una multitud de bebés espirituales que están gritando, que están ahí por todo el mundo, sino ganarlos y edificarlos para que todos maduren. Hubo un querido santo de Dios llamado Epafras. Él es uno de vosotros, un siervo de Cristo, versículo 12 de Colosenses 4. Él dice, siempre laborando fervientemente por todos vosotros en sus oraciones. ¿Y por qué está orando? Para que seáis perfectos y completos. Ahora él sabía cuál era la meta del ministerio. Él sabía cuál era el objetivo del ministerio. Pablo dice, como lo mencioné antes a los Corintios, en esa despedida al final de 2 de Corintios, finalmente, hermanos, sed perfectos. Hombre, ese es un estándar alto, pero no hay otro estándar. David inclusive lo dijo bien. David dijo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Amados, como ministro de Dios, nunca estaré satisfecho hasta que vea a los santos llegar a la madurez. Ese es mi llamado. Esa es la razón por la que enseñamos la palabra de Dios. El llamado a ser evangelista, el llamado a ser un pastor maestro, no es un llamado a una profesión, es un llamado a una pasión. Pertenecemos a la iglesia no para entretenerla, no para programarla, no para andar por todos lados, para disfrutar de un café y té con sus miembros, ni siquiera para organizarla, sino para llevarla a la madurez, a la perfección, a la madurez espiritual plena. Nada menos que eso, y todas nuestras energías deben estar concentradas en esa área. Dices, John,
¿Cómo es que uno equipa a los santos? ¿Cómo se hace? Hay tantos hombres que no parecen estar haciéndolo. Eso es cierto. Hay muchos hombres en el ministerio que están mucho más preocupados con cuántas personas más tienen en lugar de estar preocupados con que estén maduras. Estuve en una conferencia de pastores recientemente y habían unas iglesias enormes representadas ahí. Las iglesias más grandes en Estados Unidos, de Norteamérica, sus pastores estaban ahí. Digo, eran iglesias monstruosas con flotas y flotas de autobuses. Usted sabe, si usted llega demasiado temprano, usted corre el riesgo de morir de intoxicación de monóxido de carbono. Usted sabe, con la flota de autobuses llegando ahí. Pero no estoy en contra de un ministerio de autobuses. Puede ser muy eficaz. Pero simplemente eran iglesias enormes de la parte del centro de Estados Unidos y me invitaron a ser uno de los oradores como alternativa. Eso es exactamente lo que dijo el hombre. Pero bueno, me senté en un panel con 3 de estos hombres y era el cuarto en el panel. Y la primera serie de preguntas llegó al panel y finalmente un pastor, quizás habían 800, 900 pastores ahí, se puso de pie y dijo: me gustaría saber cuáles son sus hábitos en términos de estudio y preparación para su ministerio del púlpito. Nunca olvidaré las respuestas que estos 3 hombres dieron y los podrían conocer si los nombrara. El primero dijo: bueno, yo leo la Biblia a diario. Eso se oye un poco insuficiente, pero él tenía un hábito de toda su vida de tener sus devociones diariamente. El segundo hombre dijo: yo he hecho un hábito a lo largo de toda mi vida de leer un buen sermón por semana, lo cual siendo interpretado significa que él se suscribió a la Espada del Señor o alguna otra publicación cristiana. El tercer hombre dijo, nunca olvidaré esto, dijo: no tengo tiempo de estudiar. Dios me ha dado tantos ministerios y solo confío en que Dios, que cuando me pare a hablar, Él me dé las palabras. Bueno, ustedes saben que eso es trágico. Hubo un hombre ahí que era pastor de una iglesia en el sur, cuya iglesia era la iglesia supuestamente que estaba creciendo más rápida que cualquiera en términos de porcentaje, y le iban a dar un título de doctorado honorífico por el crecimiento de su iglesia. Y así fue. Lo trajeron, le dieron su título de doctor honorífico porque su iglesia había ido de tantos a tantos tan rápido. Bueno, él estaba ahí y él estaba oyendo y yo era el cuarto en el panel y él dijo: ¿cuánto estudias tú? No lo podía creer. Yo dije: estudio entre 5 y 7 horas diariamente. Y me vio como: hombre, este niño es muy inteligente. Veo la iglesia como escuela en donde la gente necesita ser educada para ser maduro, no solo sermoncillos para cristiancillos. Entonces este hombre que recibió el doctorado no sabía esto, pero recibió un llamado de larga distancia unas semanas después y por el teléfono dijo: ¿sabes? Tu plática y tu sentarte ahí en el panel me impresionó. Él dijo: tengo una iglesia que está creciendo muy rápido, pero dijo: no tengo la menor idea de cómo enseñar la Biblia, ¿me podrías ayudar? Él dijo: soy un hombre que está quebrantado de corazón porque no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Todas nuestras energías deben concentrarse en una cosa: perfeccionar a los santos. ¿Cómo lo vas a hacer? Permítame mostrarle lo que Pablo le dijo a Timoteo. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Predica la palabra. Ahora observa, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nuestra exhortación debe estar edificada en la doctrina. Debe continuamente existir la enseñanza continua de la doctrina sana. Así es como usted edifica a los santos. En 1 Timoteo 4:6, Pablo le dijo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las sanas palabras de la fe y de la buena doctrina. Dales doctrina, dales algo que los va a hacer crecer. En 2 Timoteo 2:2, él dijo: las cosas que de mí has oído entre muchos testigos, esto encargo a hombres fieles, que sean capaces de enseñar también a otros, constantemente reproduciendo a creyentes maduros. Y para hacer eso, Pablo dice, vas a tener que estudiar, procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Debe haber un compromiso con la enseñanza y enseñar apropiadamente, enseñar correctamente la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo de nuevo en 1 Timoteo 4:11, esto manda y enseña, este es tu trabajo, manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé un ejemplo. En otras palabras, que tu vida respalde tu mensaje. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Sabe usted lo que esas 3 cosas significan? Lee el texto, explique el texto y aplique el texto. Eso es enseñanza bíblica. En el Antiguo Testamento la dieron. Ellos leían el texto y daban el sentido, explicaban su significado. No descuides el don que hay en ti, medita en estas cosas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Este es el corazón del ministerio. Y claro, dije que la palabra es la clave.
Toda la Escritura es inspirada y es dada para que los hombres maduren. Esa es la razón por la que Pablo fue a Éfeso y dijo, no he oído anunciaros que todo el consejo de Dios, no he retenido nada que fuese útil para ustedes y toda la Escritura es útil. La palabra es la clave. Este es el corazón del ministerio, enseñar la palabra de Dios. No evangelismo constante, evangelismo. Vas a hacer que tu congregación se estanque en la carnalidad, demasiada leche. En Colosenses 3:10 dice esto, vestíos del nuevo hombre que es renovado en cuanto al conocimiento, los hechos, las verdades, las doctrinas de la palabra de Dios. De la misma manera, Efesios 4:23 dice, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. La gente nunca va a poder funcionar en base a principios que no conocen. Es la palabra de Dios lo que trae crecimiento. Cuando tuvieron un avivamiento en el día de Nehemías, comenzó en el capítulo 8, versículo 1, con estas palabras, traed el libro. ¿Alguna vez leyó eso? Traed el libro. Tenemos un deber primordial que consiste en enseñar la palabra de Dios para que ustedes maduren. Mi ministerio y el de cualquier otro que es designado por Dios como evangelista, pastor, maestro, consiste en equipar a los santos. Ese es nuestro ministerio y mi tarea nunca ha terminado siempre y cuando hay un individuo que permanece en la infancia espiritual. Por eso digo que nunca le he pedido a Dios que me dé más gente en esta iglesia, nunca. Nunca le he pedido a Dios que traiga más gente a esta iglesia. Nunca lo haría. No he hecho discípulos de los que están aquí. Muchos de ustedes todavía no son maduros. Ya es bastante aterrador ser responsable por ustedes. Hebreos 13 dice que tengo que darle cuentas a Dios por cómo trabajo. Por eso Santiago 3:1 dice, dejen de ser muchos maestros sabiendo que recibirán mayor condenación. Es una responsabilidad seria, pero les digo que es una responsabilidad seria el simplemente estarles dando a la gente papilla todo el tiempo, estar dirigiendo mal a la gente hacia programas sociales y todo tipo de actividades de la iglesia y nunca enseñarles las cosas de la palabra de Dios. Creo que los hombres van a dar cuentas por eso, porque creo que cualquier cosa que un compromiso total con enseñar la palabra de Dios, de llevar a los santos a la madurez, es una prostitución del ministerio. Esa es una declaración fuerte, pero lo creo. Podemos estar tan preocupados con tener bancas vacías. Una señora vino a nuestra iglesia y dijo, dejé mi iglesia. Yo dije, bueno, ¿por qué se fue? Y siempre me molesta, usted sabe, cuando la gente la deja porque manifiesta que quizás hay un problema o con la persona o con la iglesia y ambos son de mucha preocupación para Dios. Y le dije, ¿por qué se fue? Porque tuvieron un concurso en donde pagaban 50 centavos por cada persona que usted invitara y le pedían a la gente que se formara en la mañana y le entregaban el dinero a la gente que traía a la gente que estaba sentada. ¿Cómo le gustaría a usted que le pusieran un precio de 50 centavos? ¿Le gustaría? Si vamos a madurar a los santos, entonces tenemos que estar en la misma frecuencia apostólica y vamos a sentir la pasión que Pablo sintió. Tenemos que ser cautivados por su corazón. Esta fue su carga. Cuando él escribió a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 3:10, esto fue lo que les dijo. Noche y día orando continuamente para que viéramos su rostro. Ahora observe esto. Noche y día este hombre oró para que podamos completar lo que falta en vuestra fe. Él tenía un objetivo, madurez. Llevar a la gente a la madurez. Ahora, eso es lo que significa equipar a los santos, edificarlos, hacerlos estar completos. Y usted solo va a ser completado conforme aprende la palabra de Dios, conforme echa raíces en su vida. Entonces, en primer lugar, su mente debe ser renovada y después su conducta responde en su mente. Pero hay otro pensamiento. De regreso a Efesios capítulo 4, en donde dice, a fin de perfeccionar a los santos, eso también puede significar algo diferente. Ahí se encuentra el pensamiento en la palabra que se puede referir al unir muchos miembros dislocados. Así es usado en 1 Corintios 1:10. Él dice, no quiero ver divisiones entre ustedes. Quiero que estén perfectamente unidos unos con otros, teniendo una misma mente y un mismo parecer. Y él dijo antes, él quiere que hablen lo mismo. Ahora observe esto. Perfeccionar a los santos significa entonces dos cosas. Una, llevar a los creyentes individuales a la madurez. Dos, unir a todos esos creyentes individuales en un grupo en armonía, unir a los miembros dislocados, unir a los santos, la vida del cuerpo de Cristo, el ministerio de los dones espirituales, las responsabilidades de comunión, el compartir, el orar unos por otros, el servirse unos a otros, el ministrar nuestros dones unos a otros, el restaurarnos unos a otros, el confesar nuestras ofensas unos a otros, el perdonarnos unos a otros, el amonestarnos unos a otros, el orar unos por otros. Toda esta unidad es parte de perfeccionar al cuerpo total de Cristo.
Entonces, no es solo buscar el traer un individuo a la madurez, sino traer al cuerpo entero de Cristo a la madurez. Y creo que Pedro puede servir como ilustración. Usted sabe varias cosas que tienen que estar en el corazón de un hombre para querer hacer esto. Una es una preocupación por esta prioridad, y a menos de que esa preocupación esté ahí, simplemente no sucede. En 2 de Pedro 1:12, Pedro dice, no voy a descuidar el recordarles estas cosas, aunque ya las conocen y están establecidos en la verdad actual. Sí creo que es apropiado, mientras esté yo aquí en este tabernáculo, el recordarles estas cosas. Pedro estaba comprometido con su madurez, al punto en el que quiso seguir repitiendo las cosas que ellos ya conocían. Olvidamos, ¿no es cierto? Olvidamos. Yo continuamente olvido, lo sigo haciendo, continuaré haciéndolo. Versículo 15, para que después de que esté muerto ustedes nunca olviden estas cosas. Cuando Pablo iba a dejar a los ancianos efesios en Hechos 20, 36 al 38, ellos cayeron al piso y Pablo con ellos lloraron, y estos hombres estaban ahí agarrándose de su cuello y lloraban ahí en su cuello y lo besaron. ¿Por qué? Porque Él les había dado la palabra y nunca lo olvidaron, y nunca olvidaron lo que Él les enseñó. Pedro sabía eso. Él sabía que esa era la prioridad, y él dice, lo he dicho, y lo he dicho tanto, y les he dado los principios con tanta frecuencia que los van a recordar cuando esté muerto. Así me siento yo. Si algo me fuera a pasar, lo cual ustedes saben que eso sería parte del plan de Dios, oraría que ustedes recordaran algunas de las cosas que ustedes han aprendido porque las hemos repetido tantas veces. Es una responsabilidad seria, y tiene que haber ese sentido de preocupación por cumplir con esa responsabilidad. Y tiene que haber un sentido de urgencia por llegar a la prioridad. Y Pedro dice, quiero hacer lo que importa. A partir ahí de la guerra israelita-árabe, salió una historia interesante contada por Drew Pearson. Fue cuando estaba leyendo un hombre el periódico The Washington Star, y un día leyó una historia escrita por Smith Hempston, una historia más bien patética de cómo 50,000 soldados egipcios y prisioneros fueron liberados y perdidos en el Sinaí y estaban muriéndose de sed, 50,000. Hempston estaba volando ahí en el desierto del Sinaí con un coronel israelita y reportó ver a egipcios con sus manos levantadas en sus cabezas en una señal universal de desesperanza. El coronel dijo que les daría todo lo que tuvieran, sus vidas, sus mujeres, por una cantimplora de agua. Inmediatamente el presidente ordenó a la Fuerza Aérea Norteamericana que llevaran aviones de la base aérea de Wheeler en Libia, simplemente a un tiro de piedra del Sinaí, para que pudieran arrojarles grandes contenedores de agua y alimento a los 50,000 que estaban perdidos en el desierto. Y después los burócratas entraron. Y en el Departamento de Estado se decidió que la Cruz Roja Internacional en Ginebra tenía que ser consultada. Se necesitaba un permiso para volar ahí en el Sinaí y nadie podía entender quién iba a dar ese permiso. Se retrasó la Cruz Roja, finalmente llegó con una respuesta neutral, de regreso a los burócratas que decidieron que era demasiado peligroso, demasiado difícil encontrar a los hombres. La idea fue abandonada y solo Dios sabe cuántos murieron. Eso es triste, pero les voy a decir algo. No es tan triste como las iglesias que frecuentemente y de manera indiferente están concentradas en programas, quienes están atoradas en comités mientras que la gente se va al infierno. Usted nunca podrá ser satisfecho simplemente con funcionar. Usted solo podrá encontrar satisfacción con ganar gente a Jesús y llevarlos a la madurez. Tiene que haber esa preocupación. Debemos operar en base a prioridades. Y el trabajo es simple, escuche. Equipar a los santos para que lleven el agua de vida a la gente sedienta. Eso es todo. No haga todo el evangelismo aquí. Equipa a los santos a que hagan la obra. Este es el pulso del corazón del ministerio. Muy bien, vayamos a la segunda característica. Primero, vemos en el progreso a la perfección a los hombres dotados equipando a los santos. En segundo lugar, ahora observe esto, los santos hacen la obra del ministerio, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, ¿quién hace el ministerio? Los santos. Muchas personas creen que el pastor tiene que hacer todo, y eso no es lo que la Biblia enseña. Los hombres dotados no hacen la obra del ministerio, se concentran en la palabra, ellos perfeccionan a los santos y los santos hacen la obra de servirse unos a otros. En Hechos 6, ¿se acuerda usted que las viudas griegas no estaban recibiendo una porción adecuada de la comida que se estaba distribuyendo? Entonces estaban reportando allá a Jerusalén. No estamos recibiendo lo que debemos recibir. Están favoreciendo a las viudas judías en Jerusalén.
Entonces los apóstoles dijeron, miren, no podemos aquí enredarnos con eso. Escojan algunas personas para que hagan eso. Nosotros nos entregaremos continuamente ¿a qué? Al estudio de la palabra y la oración. Busquen algunos santos para que lleven a cabo ese ministerio. Nuestra tarea consiste en equipar a los santos para la obra del ministerio y después ellos lo harán. La palabra ministerio es diaconía, servicio práctico, ministerios espirituales. Todo cristiano debe ministrar espiritualmente. Todos ustedes tienen dones espirituales, ¿no es cierto? Todo creyente los tiene. Todos tienen llamados, administraciones en las cuales el Espíritu Santo preferiría verlo funcionar a usted. Cada uno de nosotros es llamado a servir. En Romanos 12, Pablo dice, si tienes un don, úsalo. ¿Alguna vez ha leído eso en los versículos 3 al 8? Si tienes el don de profecía, profetiza. Si tienes el don de dar, da. Sea cual sea su don, ministre. Úselo. Al final de la primera carta de Pedro, en el 4º capítulo, cerca del final, él dice ahí en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios le ha dado un don, usted es un administrador de él, lo cual significa que usted no es el dueño. Usted solo lo administra para Dios, y si usted tiene ese don, úselo. Si usted va a hablar, hable los oráculos o las palabras de Dios. Si usted va a ministrar, ministrelo conforme a la capacidad que Dios da. Y ahí le da a usted las dos áreas de dones, los dones de habla y los dones de ministerio. Sea cual sea los que usted tenga, en la categoría que sea, si usted sabe cuáles son, úselos. Si usted no sabe cuáles son, descubra cuáles son y úselos. En eso consiste todo. Todo cristiano tiene una tarea espiritual. Algunas personas no están sirviendo, no tienen ministerio. Estamos tratando de equiparlo para que usted esté capacitado para servir eficazmente. Yo creo, durante toda semana, todo cristiano debe estar involucrado en ministerio, en servicio espiritual al cuerpo de Cristo. Sus dones no son para usted, son para alguien más. Y si usted no los ministra, alguien más entonces no se beneficia. Usted sabe, si usted se remonta en la historia y estudia el libro de los Hechos, va a descubrir que el cristianismo comenzó como un movimiento de laicos. ¿Sabía eso? No había ningún profesional realmente. Todos eran laicos, sirviéndose unos a otros, testificando al mundo. Y de alguna manera degeneró hasta que se convirtió en una especie de personas profesionales que están en el púlpito, financiados por espectadores laicos, y así es en la actualidad. Y ahora, en cierta manera, eso es visto como una profesión, y usted recibe un título al principio de su nombre y tiene algo especial para su placa, y recibe algún tipo de beneficio fiscal si está en ese tipo de asunto y recibe una especie de cuello especial y es parte de una profesión. Y cuando una iglesia quiere que alguien haga algo, normalmente salen y contratan a alguien para que lo haga. No pasa una sola semana en la que alguien no me llama y me dice, ¿sabes? Necesitamos que alguien haga esto y necesitamos que alguien haga aquello en nuestra iglesia y necesitamos que alguien haga aquello. ¿Saben ustedes lo que yo siempre les digo? Bueno, ¿por qué no te fijas a ver si ya tienes a alguien que te ayude? Esa es la manera de hacerlo. Créanme, si no pueden preparar a sus propios líderes dentro de la iglesia, ahora puede haber razones en ocasiones en las que necesiten a alguien más, pero generalmente si no puede usted preparar a su liderazgo dentro de su iglesia, usted no está involucrado en perfeccionar a los santos. Vamos a equipar a los santos y como resultado de eso, ellos van a hacer el ministerio. Entonces, limitar el ministerio a un grupo de personas selectas con títulos realmente estanca a la iglesia, estanca la causa del evangelismo en el mundo y le roba a los santos sus ministerios y estanca el crecimiento verdadero de la iglesia. De hecho, MacDonald dice que la distinción entre el clero y los laicos no es escritural y quizás el estorbo más grande para el esparcimiento del evangelio. No hay distinción tal bíblicamente, ninguna. Simplemente yo soy uno de ustedes. Resulto tener ciertos dones, resulto manifestar ciertos dones de esta manera, eso es todo. No soy diferente de ustedes. No es para mí el estar visitando enfermos así como no lo es para usted. No es para mí el trabajar y el discipular a nuevos cristianos más de lo que es para usted. Darle seguimiento a personas con problemas, consejería espiritual, oración, provisión física, mostrar amor, alcanzar a gente con el evangelio. Ese no es mi trabajo, ese es su trabajo. Es todo el servicio del cristiano y la iglesia. Es el lugar de preparación para llevar a los santos a la madurez, en donde puedan ellos recibir preparación espiritual y puedan salir y ministrar. Nuestra tarea consiste en desarrollar a santos equipados, bien preparados y verlos servir. Hombre, usted sabe, es emocionante cuando usted ve el Nuevo Testamento y ve esto que sucede. Usted comienza con un hombre como Felipe. Comienza siendo un diácono y él termina siendo un evangelista.
puede ver su madurez. Creemos aquí en Grace Church que debemos desarrollar, preparar a nuestro propio liderazgo. Creemos que esto es lo que Dios quiere que hagamos. Cuando comenzamos por primera vez y vine por primera vez a Grace, había un puñado de personas fieles que estaban trabajando y vimos hacia el futuro. No sabíamos hacia dónde iba esto. No teníamos idea de lo que Dios iba a hacer. Yo no sabía. Fue la primera iglesia que jamás he pastoreado. Ni siquiera sabía qué esperar, ni tampoco muchas otras personas. Pero sabía una cosa, y lo que yo sabía es que yo quería que los santos hicieran la obra del ministerio. Y yo quería madurar a los santos para que ellos crecieran y llegaran a una plenitud de ministerio. Hoy en nuestro personal tenemos a 23 o 24 personas y todos han salido de nuestra congregación, personas que han madurado, crecido y han probado ser fieles en el ministerio. Dios los ha llevado al lugar en donde ahora son sus maestros y sus líderes y sus siervos. Cuando los santos son equipados, amados, van a hacer la obra del ministerio. Si una iglesia está teniendo problemas en hacer que su congregación funcione es porque la gente no está madurando. Ahora, ¿podría ser pecado en sus vidas? Pero podría ser una falla en no tener un ambiente de maduración. Si usted está enseñando la palabra de Dios continuamente y usted la vive, por ejemplo, como también como por precepto, usted produce una atmósfera en la cual el crecimiento ocurre. Es como un invernadero y las cosas crecen y cuando crecen comienzan a reproducirse. ¿Sabía usted que los adultos tienen bebés? ¿No los bebés? Los bebés no tienen bebés, los adultos sí. Los santos maduros se reproducen. Los santos maduros son eficaces. Muy bien. Entonces, perfeccionamos a los santos. Los santos van a desarrollar ministerios y créame, hemos visto eso aquí. Es absolutamente emocionante ver los ministerios que se han desarrollado aquí. Me acuerdo cuando comenzó por primera vez nuestro ministerio de cintas. Un hombre se me acercó y dijo, necesitamos un ministerio de cintas. Y yo dije, comiénzalo. Y así fue. Alguien se me acercó no hace mucho tiempo atrás, la señora Holly dijo, necesitamos un ministerio para atender a la gente que está convaleciente. ¿Qué debo hacer? Yo le dije, si Dios lo ha puesto en su corazón, hágalo. Y lo hizo. Y ahora hay todo tipo de gente ayudando. Una de las cosas hermosas acerca de nuestra pequeña escuela bíblica hace unas semanas atrás es que trajeron a los hermanos que no podían venir a la iglesia por motivos de enfermedad, de los hospitales en donde estaban convaleciendo, en donde les han estado ministrando, y organizaron un programa para ellos en el que los niños estuvieron involucrados, y los niños hicieron sus pequeñas manualidades para regalárselas a estas personas. Bueno, ese es un ministerio que salió a partir de alguien que ha madurado y quiso usar sus dones. Así debe ser. Yo no tengo que iniciar programas. Yo no he comenzado ningún programa. Les conté de una ocasión en la que traté de comenzar un programa en Grace y fue rechazado de manera unánime y me di por vencido. Y eso fue en el primer mes que estuve aquí y tenía este programa maravilloso y ellos lo rechazaron rápido. Salí de ahí como perro con la cola entre las piernas y pensé, bueno, debe haber otra manera. Y decidí, ya no voy a tratar ningún otro programa y voy a tratar ahí de motivar a gente para que guíe esos programas y los lleve a cabo. Simplemente voy a esperar hasta que la gente sea motivada por el Espíritu Santo. Cuando era niño fui al circo, nunca lo olvidaré. Había un hombre ahí que tenía unos 10 palos y 10 platos. ¿Alguna vez ha visto eso? Un hombre trata de estar girando el plato en el palo y sigue corriendo al final porque uno empieza a caerse y usted sabe, esa es una ilustración perfecta de muchos pastores. Así es. Digo, han pasado horas desarrollando cómo mantener ese plato ahí en el palo. Hombre, quieren que ese bebé salga, quieren que eso salga y quieren encontrar algún plato que pueda girar en su palo y entonces gira por un rato y terminan así motivando al hermano tal y parece entonces ya la hermana está comenzando a acabársele la gasolina y se les acaba porque la motivación para hacer esas cosas no fue interna. Fue algún tipo de obligación externa porque el pastor se los pidió. ¿Cuánto mejor es sentarse y trabajar en madurar a los santos y dejarlos que ellos desarrollen sus propios ministerios? Es emocionante. Y después usted ve lo que Dios quiere hacer a través de las vidas de las personas y les da la libertad de expresarlo, la libertad de hacer lo que quieren hacer conforme Dios los dirige. Ahora, la tercera cosa en el progreso es esto. Los hombres dotados equipan a los santos hacen la obra del ministerio. La tercera cosa que sucede, el cuerpo es edificado. Al final del versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando todos cumplimos con nuestra parte, la iglesia entera madura.
El cuerpo entero madura. Cuando ministramos unos a otros, cuando servimos unos a otros, cuando usamos nuestros dones unos hacia otros, entonces el cuerpo entero crece para madurar y la voluntad de Dios es cumplida. Ahora, eso, amados, es el progreso de la perfección. Queremos una iglesia madura, ¿no es cierto? ¿No queremos una iglesia que esté en este mundo y represente a Jesucristo? Va a venir si equipamos a los santos y los santos hacen la obra del ministerio y entonces el cuerpo va a ser edificado y Cristo va a ser visible. Ese es el progreso a la perfección. Número 2. Los propósitos de la perfección. Los propósitos de la perfección. Estos no son solo propósitos, sino resultados. Porque donde hay propósitos divinos, también habrán resultados divinos. Lo que Dios quiere hacer, Él lo cumple. El primer resultado propósito es el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe. Dios quiere una iglesia unida. Dios quiere una iglesia madura, trabajando, sirviendo, unida. Ahora observe esto. Conforme todo creyente es edificado, hay una madurez creciente. El cuerpo entero se vuelve maduro y es uno. Y usted sabe, puede tratar todo lo que quiera por producir unidad. Puede luchar, esforzarse por crear unidad, hacer todo el esfuerzo que pueda y nunca va a alcanzarla mientras usted tenga inmadurez. Pablo se lo dijo a los corintios, ustedes son bebés, son carnales, ¿no hay divisiones entre ustedes? Siempre habrá división en donde hay infancia espiritual. Siempre habrá división en donde no hay madurez. Entonces, cuando maduramos a los santos, viene la unidad. Los santos maduros son uno. Es algo que rompe nuestro corazón cuando no se lleva a cabo ese proceso de maduración, porque entonces la iglesia es fracturada y hay divisiones y hay grupos y está desconectada y el testimonio para el mundo es trágico. Una joven se me acercó esta mañana y me dijo, estoy visitando, vengo de fuera de la ciudad. Mi corazón está roto por las divisiones en nuestra iglesia. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Ella dijo, el pastor ha perdido todo compromiso con la doctrina y él está comenzando a enseñar de una manera superficial. Bueno, no hay nada que ella pueda hacer fuera de acercarse a él, porque si no existe la enseñanza sana de la palabra para llevar a cabo la madurez, nunca existirá la unidad de la fe. Pero si está ahí y el cuerpo crece, habrá una unidad que se manifestará en gozo para los creyentes y el testimonio del mundo. En segundo lugar, en este propósito, él dice, no solo queremos que lleguen a la unidad de la fe, sino del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, esto no es conocimiento básico, esta es una familiaridad experimental, personal, profunda. Queremos que realmente conozcan a Cristo. Queremos que maduren al punto en el que puedan explorar las profundidades de quién es Él. Pablo oró en Filipenses 3, a fin de que conocerle. Él no quiso decir superficialmente, él quiso decir profundamente. Cuando los hombres dotados equipan a los santos y los santos llevan a cabo la obra del ministerio y el cuerpo es edificado, habrá una unidad sobrenatural y habrá una comunión íntima, experimental, profunda, personal con el Hijo de Dios. Es como Efesios 3:17, en donde dice, oro porque Cristo se establezca y se siente en casa en su vida. Cato y queso. Cristo se puede establecer y está en casa en su vida. Comunión profunda, íntima. Un cuerpo aprendiendo, un cuerpo sirviendo. La maduración va a llevar a la unidad y va a estar profundamente involucrado con Jesucristo. Amados, ustedes que son maduros, ¿no reconocen cuánto más gozo es conocer a Cristo ahora de que cuando creyeron por primera vez? ¿Cuánto más satisfactorio es haber explorado las profundidades de todo lo que significa Él para usted? Esto es lo que Pablo está diciendo. Los resultados, unidad y conocimiento profundo del Hijo de Dios. Otra razón, una tercera. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El tercer resultado de la perfección es que nos volvamos como Cristo. Cuando maduramos, el cuerpo es edificado. Somos uno. Tenemos un conocimiento profundo de Cristo. Nos encontramos a nosotros mismos siendo como Él, volviéndonos como Él. De hecho, en 2 Corintios 3:18 dice, conforme vemos su gloria, somos cambiados a su ¿qué? A su imagen por el Espíritu Santo. Entonces, entre más profundo nuestro conocimiento es de Cristo, más penetramos en quién es, más somos transformados en su misma imagen. Y note lo que dice en el versículo 3, a un varón perfecto. La meta de todo creyente, la meta del cuerpo entero es ser maduro, llegar al crecimiento completo, para que toda la iglesia pueda representar a un Cristo totalmente crecido. Nos ven a nosotros y evalúan a Cristo.
Dios no está satisfecho con que la gente solo vaya a la iglesia. Él no está satisfecho porque sean personas decentes, respetables. Él demanda que sean hombres espirituales que han llegado a la etapa adulta espiritual, robustos, vibrantes, fuertes, que sean la imagen de Cristo y que la iglesia de manera colectiva sea la estatura de la plenitud de Cristo. Usted mida la estatura de Cristo. Usted evalúe la plenitud de Cristo y usted sabrá lo que Dios quiere que sea su iglesia. Nada menos que eso. Debemos ser tan perfectos como Cristo. Ese es el deseo de Dios. Esa es nuestra meta. Ahora hay un cuarto resultado cuando el progreso es seguido. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo que Él quiere ver en nosotros, resultando de la perfección, es unidad experimental, una comunión profunda permanente con Cristo, semejanza a Cristo, y observe esto, el conocimiento de doctrina sana. Cuando la iglesia es madurada, entonces no estarán siendo arrastrados por doctrina falsa. Observe el versículo 14. ¿Quiénes son los que realmente son llevados por doquiera de todo viento de doctrina? ¿Quién es? Los niños. Los niños son ingenuos, no disciernen. Me acuerdo en una ocasión estaba predicando en este tema y dije, me acuerdo cuando Matt era un pequeño niño y él andaba ahí arrastrándose en el piso, él estaba gateando, no discernía, él no sabía lo que era bueno para él y lo que era malo. Digo, simplemente se metía cosas en la boca y algodón en su boca, y se metía clips, y se metía alfileres, y se metía tachuelas y cualquier cosa que pudiera encontrar. Él no conocía la diferencia. Y alguien se me acercó al final y dijo, hombre, tu esposa debe ser una muy buena ama de casa. Entonces ya no uso esa ilustración. Mi esposa es una buena ama de casa. Éramos amigos que estaban de visita ahí. Los niños no distinguen. Usted pregúntale a un niño qué quiere de cenar y si le da lo que quisiera, lo mataré en unos cuantos años. Cacahuates, helado, dulces, etcétera, etcétera. Lo que usted tiene que hacer es asegurarse de que come espinaca. Como puede ver, no puede entender, no puede discernir. Él es llevado por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nuestro Señor quiere que estemos nutridos en las palabras de la sana doctrina. Eso es parte de esto. Cuando la palabra permanece en usted, usted es equipado. Usted es, como 1 Juan 2:14 dice, sois fuertes porque la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y muchos cristianos son arrastrados por la falsa doctrina porque son bebés, porque son infantes. Satanás es inteligente. Observe la palabra estratagema. La estratagema de hombres. Cubeía literalmente significa jugar a los dados. Trucos humanos, engañadores que atrapan a la gente. Eso significa un engaño de trucos. Ellos esperan engañar. ¿Sabe qué es eso? Eso es tramar un engaño. Esa es una definición hermosa de las sectas, hermosa. Walter Martin dice, ¿no es asombroso que alguien que ha estudiado 90 días con los testigos de Jehová puede destazar al cristiano promedio en 30 minutos? Los cristianos deben ser fuertes para estar seguros, estar a salvo de la inestabilidad y la ingenuidad, y la única manera en la que usted los va a proteger de la falsa doctrina es dándoles la doctrina verdadera para que sepan quiénes son. Entonces, el propósito de nuestro Señor aquí es tener un cuerpo de creyentes que conoce la palabra, que permanece firme, que no es llevado por el viento de todos los vientos falsos, y le digo que realmente están soplando vientos. Finalmente llegamos al último, al clímax y el propósito, evangelismo. Un cuerpo edificado, unido, semejante a Cristo, fuerte, maduro, va a vivir la verdad en amor ante el mundo con un profundo efecto evangelístico. Observe el versículo 15. Sino siguiendo la verdad en amor, o hablando la verdad en amor. Deténgase ahí. Amados, uno de los propósitos de la madurez es que hablemos la verdad en amor. La gente dice, bueno, tú sabes, el tipo de iglesia del que estás hablando es el tipo que no sale y gana almas. No creo eso ni por un minuto. Yo creo que gente madura va a ministrar y evangelizar. Yo creo que esa es la consecuencia de su madurez. Lo creo. Creo que la gente que es edificada en la fe va a estar mejor capacitada para comunicar el evangelio. Va a tener un motivo más fuerte para hacer eso. Van a tomar el ministerio que le pertenece a ellos. Le digo algo, cristianos inmaduros que están peleando, que están involucrados en divisiones, no presentan una plataforma de credibilidad para el evangelismo, ¿sí? Bunyan dijo,
Cuando todos sus atuendos sean blancos, el mundo entonces los considerará de él. Hind dijo, muéstrame una vida redimida y quizás crea en tu Redentor. Y lo que está diciendo aquí es que podemos hablar la verdad en amor. Cuando somos maduros, la verdad va a salir en amor. Debemos hablar en amor. Me gusta el hecho de que debemos hablar la verdad en amor. ¿A usted no le gusta? Amorosamente. Hay dos grandes enemigos de un evangelismo exitoso. Dos grandes enemigos del evangelismo. Número uno, no hablar la verdad. Ese es un gran enemigo al evangelismo. Dejar la verdad. El segundo es indiferencia hacia la gente. Una indiferencia fría hacia la gente en donde usted no cree. Entonces él dice, los santos maduros hablarán la verdad y se van a preocupar. Lo van a hacer en amor. Eso es evangelismo. Y ese es el resultado de una iglesia creciente. Observe Hechos 2 en su mente. ¿Recuerda el pasaje? La iglesia nació ahí. 3,000 personas entraron a la iglesia ese primer día. Se reunieron para orar, para tener comunión, partimiento del pan, comunión y la doctrina de los apóstoles. Iban de casa en casa y de casa en casa, rompiendo pan y compartiendo y enseñando. No dice que llevaron a cabo algún tipo de evangelismo. Simplemente estaban creciendo y creciendo y dice, el Señor añadía a la iglesia cada día. Y usted más adelante avanza en el libro de los Hechos y estaban exhortando y estaban estudiando la palabra y el Señor multiplicaba la iglesia. El evangelismo es un resultado de la madurez. Entonces es muy importante seguir el patrón de Dios para hacerlo a la manera de Dios. Ahora vemos la progresión para la iglesia. Obsérvela. Los hombres dotados equipan a los santos llevan a cabo la obra del ministerio, el cuerpo es edificado. Los resultados de un cuerpo que ha madurado son unidad, comunión profunda con Cristo, semejanza a Cristo, el conocimiento de doctrina sana y un evangelismo dinámico, amoroso, que se preocupa por el mundo. Ahora, para concluir, Pablo presenta verdades que hacen que todo esto sea cerrado. El poder de la perfección, el poder. Versículo 15. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto significa, en resumen, lo siguiente. En últimas, es Cristo el que es la cabeza de quien todo el cuerpo funciona. El poder para todo esto no es nuestro, sino ¿de quién? Cristo. Todas las partes se unen debido a su poder. Toda la operación eficaz de cada parte se debe a su poder. El incremento del cuerpo debido a su poder. La edificación del cuerpo en amor debido al poder de quién. ¿Y a quién se refiere ese quién? Versículo 15, Cristo. El énfasis ha estado en nosotros, concentrándose en nuestro esfuerzo, nuestro servicio, nuestra tarea, nuestra responsabilidad. Pero aquí Él regresa al verdadero punto, a la verdadera fuente, Cristo. Si vamos a edificar la iglesia con Cristo de la manera en la que Él lo está haciendo, para que Él sea honrado, las Escrituras serán cumplidas y créanme, conoceremos la plenitud y el fruto como Dios diseñó que fuera para la iglesia. Oremos. Estamos agradecidos, Padre, por esta palabra clara en esta noche. Hablamos con valentía porque este es un texto valiente, no es opinión humana. Yo no daré mi opinión, Padre, sino solo tu palabra. No queremos ser no amorosos hacia aquellos que no conocen esta verdad, aunque queremos exhortarlos, y aquellos que la conocen pero la desobedecen, queremos amonestarlos como hermanos. Dios, amamos a tu iglesia, amamos lo que Jesús ama. Él amó a la iglesia lo suficiente como para derramar su sangre por ella. La amamos. Queremos que sea todo lo que tú quieres que sea. Nuestros corazones están quebrantados y entristecidos porque está tan lejos de la meta de la perfección. Y entonces nos preocupa. Padre, sabemos que no podemos hacer todo, pero podemos hacer todo lo que tenemos fortaleza de hacer en tu poder, para hacer de esta asamblea local todo lo que tú quieres que sea. Guárdanos del maligno. Manténnos humildes. Nunca nos dejes caer en una actitud de jactancia como si conociéramos todo, sino que en nuestra humildad, que tengamos la confianza en que esta es la verdad, y que hablemos con valentía a aquellos que necesitan conocer. Padre, que todo querido santo, todo hijo tuyo que ha sido lavado en sangre, acepte la responsabilidad del ministerio que tú has dado. Dios, ayúdame, y a todos los demás que enseñan y guían,
a todos los ancianos y líderes de esta iglesia. Dios ayuda a cada uno de ellos a ser fiel a este alto llamado de equipar a los santos. Haznos discipuladores de hombres que a su vez puedan reproducirse. Ayúdanos a ser también reproductores. Te damos gracias porque todo esto es debido al Cristo glorioso, porque el poder es suyo, y no hablaríamos nada que Él no ha hecho. En su nombre bendito. Amén. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de